tal? Buen día, bienvenidos a este encuentro virtual que estamos teniendo desde la Iglesia Complejo Evangélico Pilar, como todos los domingos estamos haciendo, hasta poder pasar este tiempo de distanciamiento social en nuestro país. Y queremos darnos la bienvenida mutuamente, aunque sea de manera seccionada, como así también a otros hermanos o personas que nos puedan estar viendo a través de la red. Y queremos decirles que para nosotros el domingo es un día muy especial porque podemos recordar al Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para pagar nuestros pecados, nuestras deudas, llevar nuestras cargas y regalarnos de esa manera no solo la vida eterna, sino el nexo y ser puente para comunicarnos con nuestro Dios y Padre, obteniendo el perdón y la vida eterna que Él nos promete a través de Cristo Jesús. Así que queremos decirle que si usted está viendo en este momento este video, no es por una casualidad, sino que es Dios mismo el que ha puesto de alguna manera esto en medio, y le invitamos a que se pueda contactar con alguna de las iglesias cristianas evangélicas para poder saber de usted, o si es así, también contactarse con esta iglesia en el Complejo Evangélico Pilar en la República Argentina. Así que queremos darle las bienvenidas a cada uno de ustedes y también proponer para esta mañana este tema donde el hermano Roberto Jack nos va a estar visitando, tomando la misión de Cristo. Y yo no sé realmente qué es lo que el Señor, qué palabra le habrá dado en esta oportunidad a nuestro hermano Bobby Jack, pero sí quisiera leer un versículo en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y cuando me pongo a pensar que Él nos dio a nosotros la vida eterna cuando estábamos muertos en nuestros propios delitos y pecados, pienso en cómo alguna vez me he cortado con algún cuchillo, y seguramente a vos también te pasó, a usted también le pasó cortarse con un cuchillo. Cuanto más filoso es ese cuchillo, menos dolor sentimos en el momento, pero más profundo puede llegar a ser el corte. Y después de que nuestro cuerpo se da cuenta de que algo está mal y que fue cortado, que fue lastimado, entonces empezamos a sentir el dolor. Y esto lo podemos tomar de dos maneras, como que el filo y el pecado empiezan a actuar y no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde y los síntomas de la enfermedad comienzan, como así también lo podemos tomar por otro lado, como que la palabra es tan poderosa que es más filosa que espada de doble filo y que nos trae a nosotros la palabra. Así que vamos a tener en cuenta esto. El Señor nos dio vida a nosotros y en abundancia. Y creo que esa es parte de la misión que el Señor Jesucristo ha tenido al venir a este mundo por nosotros. Pero vamos a dejar que eso nos lo cuente un poco más en la palabra que el Señor le ha dado a nuestro hermano que nos visita virtualmente hoy. Y les invito, antes de continuar, a tener una palabra de oración. A nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias porque a pesar de la distancia, a pesar de que este mundo va de mal en peor, no solo por esta pandemia del COVID-19, sino en general, nuestro Dios, tú estás con nosotros, tú nos has mirado, te has acercado a través del Señor Jesucristo para traernos a nosotros el perdón, el renuevo, la vida eterna para quienes te aceptamos como Dios y Padre en nuestras vidas y al Señor Jesús como nuestro Salvador. Es por eso que queremos dejar todo lo que hagamos en esta mañana y a cada familia de la congregación y de aquellos que nos están mirando
para que tú nos bendigas. Los queremos dejar en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, de esta manera vamos a pasar ahora a un tiempo de alabanza. Vamos a escuchar un poco de música y seguramente vamos a poder cantar arriba de esa música. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos
Muy bien, yo les mentiría si les digo que escuché esa música porque en el momento de grabar esto no la he escuchado, así que yo no les voy a mentir. Muy bien, continuamos entonces. Ahora sí, dejamos en manos de nuestro hermano Roberto Jack este tema que esperamos que pueda ser de bendición, la misión de Cristo en esta mañana y dentro de este mes de julio, donde estamos viendo diversos temas bíblicos. ¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? La verdad que es un gusto compartir con ustedes en este tiempo, digamos, tan especial y este modo de comunicación que esperemos que sea para edificación de estas cosas que Dios tiene para nosotros. El tema propuesto es la misión de Cristo y vamos a estar trabajando sobre eso. La verdad que la presencia del Señor, de Jesús en primera instancia, fue realmente trascendente, cambió la historia. La misión de Cristo es tan importante. Cuando me puse a estudiar un poco este tema para estas reuniones, me di cuenta que es difícil reducir algunas palabras o inclusive conceptos. La verdadera magnitud e importancia en el plan de Dios para la humanidad de tan magna gestión divina. Fue un hecho realmente impresionante. Así que tuve que reducir, focalizarnos al menos en lo que llegué a entender como 7 áreas. Hay muchas más, por supuesto, pero me voy a reducir a esas, donde realmente creó impacto esta presencia de Jesús en la tierra y también, por supuesto, trajo cambios realmente eternos. Son 7 entonces instancias o bloques. Vamos a mirar este tema. Antecede cada bloque esta imagen que ustedes están viendo. Aquí está el título, fue preanunciada la presencia de Jesús. Van a ver también que hay citas bíblicas. La sugerencia es que se pueda hacer en realidad una pausa aquí, por eso puse este botón. Si ustedes quieren, después pueden analizar esto. Cuando aparece este botón pausa, es para que justamente se haga una pausa en el video para leer estas lecturas. En este caso no son demasiado extensas, así que puede ser conveniente entonces pausar, leer estas lecturas para no consumir tiempo en este video y después sí nos centramos en los comentarios con respecto a este tema y en base a estos versículos. Así que lo que voy a hacer cada vez, estas son 7, recuerden, esto se puede tomar, ver algunas un día, otros otro día, en fin, como quieran manejarlo los hermanos allí en la iglesia. Pero aquí va pausa para que ustedes puedan leer. Y ahora sí, oprimimos el botón play en la máquina que tengan allí y fue preanunciada. Como ustedes verán aquí, se refiere a Zacarías. Y Zacarías, estoy muy entusiasmado en este momento con Zacarías, porque lo estoy estudiando a fondo dentro de el tema de los llamados post-exílicos. Me gustó más una vez que analicé varios de estos profetas, por ejemplo Esdras y Nehemías también, no como profetas, pero sí como activos, personas muy activas en esta gestión de reconstruir. Los llamo entonces premesiánicos, un poco para ser más positivo, digamos, no es después de el exilio, sino más bien premesiánicos. Ellos, en vez de mirar para atrás, en el sentido de decir, la verdad que dicen, sí, bueno, no nos fue bien, etcétera, pero ellos miran hacia adelante y ven cosas que realmente les asombran. Yo me quiero pensar lo difícil que habrá sido para ellos. Entonces, este pequeño gráfico que tenemos aquí a la derecha, ¿sí?, está ilustrando un concepto en el cual está el profeta y él está viendo las montañas, ¿sí?, y los valles no los ve, por supuesto, pero sí ve los otros montes y así sucesivamente. O sea, su visual es lineal, pero es realmente impresionante cómo ellos descubren, Dios les presenta, mejor dicho, estas imágenes de cosas
que realmente los asombra. Yo calculo que ellos se sienten eufóricos ante las revelaciones que Dios les está dando, porque realmente ven cosas asombrosas ellos mismos, no saben bien cómo explicarlas, pero dicen, está ahí. Nosotros que estamos en el valle, no, bueno, ellos tenían la gran visión, pero nosotros entonces nos ayuda por los textos de ellos a ver estas cosas también. Y eso es lo realmente sorprendente de nuestra situación actual. Entonces, a ver, yo quedé pensando y cómo sería, los profetas ven la cima de las montañas. En realidad, en algunos casos son tan altas que las nubes cubren las elevadas cumbres y dificultan ver los detalles. Esta figura, esta ilustración, me gusta porque realmente ellos quedaron absolutamente asombrados ante estas revelaciones de parte de Dios. Por supuesto, ellas se terminaron ya en la época bíblica, digamos así, y pero no se terminó la profecía. Sigue todavía y su cumplimiento lo estamos viendo cada vez más, diría yo, aún en estos días. Zacarías, por ejemplo, que es donde estoy tomando aquí, 9:9 se refiere a la llegada del rey montado sobre un pollino de asna. Esta es una de las grandes revelaciones muy puntuales que hace este profeta Zacarías y que encima tiene un cumplimiento absolutamente literal, porque estos dos textos que tenemos aquí, efectivamente Jesús entra a Jerusalén previo a como parte de su pasión, casi podríamos decir, montado justamente sobre un pollino de asno. Realmente sorprendía. Ahora, recordemos que Zacarías está escribiendo en una de las grandes épocas del Imperio Persa. Y si hay algo que destacaba a los persas, era justamente su uso de la caballería, de caballos. Tenían sus transportes de miles de kilómetros a través de los sistemas de caballos, de relevos, y era el sistema de la antigüedad mejor montado en cuanto a correos. Así que las comunicaciones eran muy rápidas. El libro de Esdras, Nehemías, hablamos de cartas, etc. Y estos iban y venían dentro del vasto imperio persa, siempre a caballo. Entonces todo rey que se merecía de tal debía andar a caballo. Pero aquí Jesús es presentado justamente, y esta imagen la habrá sorprendido un poco a Zacarías. Pero recordemos aquí, y tenemos esta cita que posiblemente la hayan leído también, que justamente un asno es la montura del rey David. Y uno dice, ¿pero cómo? No, es que en las serranías de Judea, lo mejor que podía hacer era andar en un asno, un burro, digamos, hoy para nuestra cultura, porque son los más seguros. Acá hay un pequeño datito histórico de nuestra realidad. Siempre todos vemos San Martín montado en un caballo, dicen blanco, pero bueno, en bronce no se nota. Pero brioso caballo, así, etcétera, etcétera. Sin embargo, los historiadores, muchos de ellos, sostienen que en realidad San Martín cruzó los Andes con un burro, porque lógicamente sería lo más apropiado para llevar una persona. Llevarían caballos, por supuesto, para después sus acciones allí en las zonas más planas. Pero el tema es que justamente Jesús cumplió eso al pie de la letra, y esta visión entonces cumplimiento. Pero ahí no termina la historia, esta es la parte futura entonces. Y vemos en Apocalipsis esta cosa que ve Juan, que ve un caballo blanco, el que estaba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este entonces es realmente el comienzo de el reinado de Jesús en la tierra. Pero antes, en sencillez, podríamos decir, en silencio casi, aunque hay voz de trompeta, etcétera, etcétera, pero se produce el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto también, como lo conocemos, en 1 Tesalonicenses 4:16. Este es un evento, va a ser un evento instantáneo, preciso y contundente, y ahí seremos arrebatados.
qué hermosa cosa, y realmente esperamos con ansias este gran momento, si es que lo podemos vivir. Tal vez no lo vivamos, el Señor sabe, pero nuestra esperanza está allí. ¿Por qué? Porque estos profetas vieron las cimas de las montañas. Mi querido hermano y hermana, no te quedes mirando el valle, mira la cima, porque esto es lo que Dios quiere que nosotros esperemos. Y por supuesto, allí entonces, cuando sea el milenio, después de 7 años, volveremos, después de la gran tribulación en la tierra, volveremos, sí, y para reinar con Cristo. Y ahí definitivamente se cumplirá lo que podríamos definir y sintetizar ahora como la misión de Cristo en la historia. Que Dios nos ayude entonces a tener esto presente y recordar que a pesar de las cosas que estamos viviendo hoy, que son apocalípticas en realidad, son una muestra nomás de lo que se viene con la gran tribulación. Pero espero que tú y yo no estemos aquí, sino que estemos en gloria con el Señor. Pasamos al próximo punto y será marcado por su humildad, la humildad de Jesús. Y aquí tenemos varias escrituras. Y aquí vamos a tomar esta primera cita, realmente fascinante. Dice, no hay nada imposible para Dios. Esto es justamente las palabras que el ángel Gabriel le dice a María, una adolescente realmente, que está por vivir una experiencia impresionante, realmente una cosa, podemos decir increíble, ¿sí? Pero fue necesaria por la característica de humildad, está ya aquí. Entonces la respuesta de María que María da al ángel es elocuente de humildad. Ella dice, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Una cosa impresionante para una adolescente reconocer la palabra de Dios. ¿Qué mejor matriz de humildad para conformar en su seno el Cristo de la misión? Ahí ya, antes de la concepción, podríamos decir, o en la concepción se produce este origen. Esta narración justamente del nacimiento de Jesús, nacimiento virginal de Jesús, es muy interesante notar que el que más insiste, el más extenso por lo menos, es Lucas, y Pablo lo llama el médico amado. En realidad Lucas, el doctor Lucas, nunca lo conoció personalmente a Jesús. No, Lucas aparece mucho tiempo después en la narración, se encuentra con Pablo, y entonces es macedonio posiblemente, y viene, recorre, es compañero incansable de Pablo y lo atiende profesionalmente, medicalmente, podríamos decir, al apóstol Pablo. Y entonces es una personaje muy especial, es médico, pero es investigador, es historiador y sabe hacer el relato. Hoy sería considerado, aparte, un excelente periodista. Hoy en día hay muchos médicos que son un poco periodistas también por la vinculación que tiene con la salud, la problemática actual. Pero entonces, Lucas es esto, tiene varias características que son muy importantes. Vamos a concentrarnos ahora en su carácter de médico. Y es importante notar que es el único gentil, o sea, no judío, que escribe en el Nuevo Testamento. Encima escribe 2 cartas, su propio evangelio según San Lucas, y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en ambas, él hace unas frases que son muy comunes, hace justamente relación a su dedicada investigación de todos los hechos, y los pone en orden para su amigo Teófilo, posiblemente una persona en Roma. Teófilo quiere decir amante de Dios, así que por ahí en una palabra, en un sentido es una suerte de seudónimo que él está utilizando en estas épocas en las cuales había que tener mucho cuidado como quién se identificaba con quién. Pero de cualquier manera él hace toda esta narración y yo me quiero imaginar que realmente este médico fue totalmente sorprendido cuando empieza a escuchar que este Jesús tuvo un nacimiento virginal, pero es una cosa, digamos, fuera de toda posibilidad natural.
Y como Lucas después vuelve con Pablo a Jerusalén y en sus recorridos allí en Judea, él al investigar, lógicamente lo que tuvo que hacer fue entrevistar a personas que estaban vivas todavía, por supuesto, no había pasado tanto tiempo. Entonces, él tiene detalles, por ejemplo, de cuál fue la última frase de Jesús, cosas así que solo los centurión, por ejemplo, o el soldado que estaba al pie de la cruz podría haber escuchado, por ejemplo. Pero yo acá me quiero imaginar cuando él entrevista a María, ya una mujer mayor ya de alguna manera, y le habrá consultado, María, ¿cómo es el tema este? Y entonces ella le narra, él escribe lo que ella le dice, y eso es el Evangelio de Lucas, por ejemplo, los primeros capítulos. Así que, en definitiva, queridos hermanos y hermanas, lo que tenemos es el certificado médico del doctor Lucas de cómo fue la concepción, nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Una cosa asombrosa y fundamental. Pero vamos a la humildad de Cristo ahora. Y aquí resaltamos estos versículos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí viene lo importante, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Esto contrasta totalmente con la actitud de, como dice Ezequiel, de el rey de Tiro, pero en realidad se está refiriendo ahora a otro personaje y podemos entender que es Satanás. Satanás sería como una suerte de jefe de los querubín, o sea, los querubín son las centinelas o guardias del trono de Dios. Así están descritos en toda la Biblia, inclusive más aún Apocalipsis. Él entonces, ¿cuál es el problema con Satanás? Su soberbia. Él quiere ser igual a Dios, porque está ahí cerca, está ahí, es el jefe de la guardia, en fin, y él cae por eso. Y Jesús entonces es muy importante que dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Esto es muy importante porque nos da la sensación de que Jesucristo realmente se humilló, pero totalmente, sino que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y agrega aquí el escritor, la muerte de la cruz, una muerte espantosa, tremenda y terrible. Aquí tenemos en esta superposición de imágenes las cruces sobre lo que se llama el Calvario de Gordon, o el lugar de la calavera. Efectivamente esto parece una calavera, los que hemos estado ahí podemos medio dar fe de eso, y por supuesto es una noche de luna porque es Pascua, y siempre Pascua cae con noche de luna llena. Y así de esta manera entonces aquel Hijo de Dios, él se humilló totalmente a sí mismo, y este es justamente la cualidad principal que tenemos en cuanto a la realización de la misión, de la obra. El otro punto que tomaremos en consideración ahora es no provenía de la tribu sacerdotal. Esto parece en principio una suerte de impedimento para la gestión, porque sabido es que Jesús es de la tribu de Judá, es judío, digamos así, pero no de la tribu de Leví. Entonces, este argumento se esgrime obviamente por los judaizantes, y es Hebreos que nos tiene que contestar esta pregunta, pero se remonta a Melquisedec, rey de Salem. Este es un evento que hay en Génesis, y lo sorprendente de esto es que cuando viene Abraham, que estaría ilustrado acá, de una victoria, saben que Abraham en ese momento es la mayor jerarquía en la relación con Dios, cuando se encuentra con Melquisedec, que es rey de Salem, lo que después será Jerusalén, ¿sí? Justamente Abraham le da los diezmos a él, como diciendo, tú eres superior a mí. Y Hebreos nos ilustra que este Melquisedec no se sabe bien de dónde viene, etcétera, etcétera. Es un personaje realmente muy sumamente especial, y es sacerdote, ¿sí? Así lo reconoce Abraham,
y así lo reconocen las Escrituras. Para entender un poquito esto gráficamente, como digo, Abraham le da los diezmos, le reconoce como una suerte de cronología, porque Jesús es sacerdote no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Y aquí tenemos entonces la ilustración. Melquisedec es el año 2000 antes de Cristo, la época de Abraham es más o menos esto. Y aquí tenemos entonces la línea de tiempo de Melquisedec. Y Aarón es el 1200 antes de Cristo. O sea, hay unos cuantos años, 800, aquí. Algunos dicen que esta fecha es 1400, pero bueno, el tema es que es muy posterior. Así que este es el sacerdocio de Aarón y es muy posterior entonces al de Melquisedec. Entonces, la argumentación es, está bien, Jesús no es sacerdote según el orden de Aarón, no es levita, sí, pero sí lo es de Melquisedec, que es mucho antes de eso, antes que se constituyera la nación de Israel y antes de toda la ley, etcétera, etcétera. La época de Abraham es, por supuesto, muy anterior. Y entonces Jesús aparece aquí, pero es entonces según este orden y no según el de Aarón. Pero además hay otra vuelta de tuerca aquí. Jesús es rey y sacerdote, el cual es algo inédito en todas las escrituras, pero condición necesaria para la misión de Cristo. Esto un poco se ve también en Zacarías, en la cual hay un sacerdote que es coronado como rey y como una suerte de imposibilidad. Y se da cuenta Zacarías que esto es algo del porvenir, también mirando la cima de esas montañas que habíamos comentado. Entonces, esta aparente discrepancia es totalmente solventada en las mismas escrituras y es una condición de ser sacerdote y rey para la misión, condición para la misión de Cristo. El próximo punto entonces es Jesús, Hijo de Dios. Y aquí están las lecturas que si quieren las pueden ir ya haciendo sobre este tema tan importante que es Jesús como Hijo de Dios. Esta expresión es muy importante y la usa aquí, o sea, es algo que proviene del cielo. Cuando en su bautismo dice, hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Así que no es una autodefinición, podemos decir, de Jesús. No es que él se autotitula Hijo de Dios, sino que efectivamente en el bautismo, que es el comienzo de su ministerio terrenal, es una misma voz del cielo y todos escuchan esto y entienden desde el vamos que aquí hay una presencia muy especial, el Hijo de Dios. Es muy importante que esto es inédito, o sea, en el Antiguo Testamento no encontramos así hay muy pocas menciones. A veces se hace referencia al pueblo de Israel, pero no de una manera tan contundente y con una persona como es Jesús, que acabamos de ver su nacimiento. Y desde su temprana edad hasta su último suspiro en la cruz aparece este concepto de que es Hijo de Dios. Ya saben esta pequeña escena que tenemos aquí, también Lucas vaya y pase, que es el que indagó todas estas cosas y nos dio esta perla preciosa, digamos, de la palabra y de los eventos de Jesús niño. Y cuando sus padres afanosamente lo buscan porque parece que está perdido, y él está entre los sabios doctores de la ley en el templo y está hablando con ellos, preguntando, y se quedan asombrados estos hombres barbados de la sabiduría de este pequeño. Y cuando le increpan sus padres, por supuesto estaban molestos. Le dicen, ¿no sabías que en el negocio de mi padre es necesario estar? Pero esto también nos lleva a una de las últimas escenas que tenemos en la Biblia. Entonces Jesús clamando a gran voz, Lucas también, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregó el espíritu. Esta frase Lucas la dice, y yo quiero suponer que también la entrevistó al soldado que estaba allí y escuchó claramente
En otro evangelio dice, clamando a gran voz, entregó el Espíritu. Pero no dicen qué es lo que dijo. Dijo esto y es fundamental que haya dicho esto. A veces yo he escuchado hablar en las iglesias y algunos hermanos dicen, Dios mío, y esa es otra cita, ¿por qué me has abandonado? Perfecto, eso está en las Escrituras y es una de las expresiones que él dice. Ahí dice Elí, es lama sabactani, pero traducido es Padre, y se hace referencia, por supuesto, a un salmo que usa, Salmo 22, que usa David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a veces confunden las dos y lamentablemente dicen, como dijo Jesús en la cruz, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? No es cierto eso. La Biblia no dice eso. Dice que Dios lo abandonó. O Dios ¿por qué me has abandonado? Pero cuando llegamos a esto, Él habla al Padre. ¿Por qué? Y es crucial entender por qué las dos frases son dichas. Porque es hijo de Dios, sí, pero Él vino como el Cordero, como dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiere decir que el Cordero, que sangre inocente era derramada desde los días del tabernáculo y hasta los días de Jesús también. Ese Cordero, que era sangre inocente, pagaba en vez del pecador y tenía que ser inocente. Si no, sería justicia. O sea, si se derramaba la sangre del culpable, eso es hacer justicia, nada más que eso. Pero aquí hay gracia. Y la gracia de Dios es que perdona al pecador porque se derrama sangre inocente. Y el único ser humano nacido en la tierra que tenía sangre inocente era Jesús. Por eso Juan dice con una visión, digamos, profética impresionante, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en la cruz, todo el juicio de Dios de toda la humanidad y de todos los tiempos cae sobre Jesús. Entonces ahí sí, Él tiene que exclamar, porque él está desamparado. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, porque no queda otra. Lo tiene que desamparar porque está llevando el pecado del mundo. Pero entonces después, en su último suspiro, sabiendo que ha pagado todo, sabiendo que todo está consumado, también dice consumado es, y en ese último instante dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aclaremos las cosas entonces, hermanos y hermanas. El Padre nunca lo abandonó. Y a ver, todos los hombres y mujeres del mundo están bajo el juicio de Dios. ¿Sí? Y seguirá así hasta que reconozcan que Jesucristo ha muerto por ellos, ha quitado su pecado, como lo que sentimos nosotros. Entonces sí, podemos decir para nosotros, Dios es nuestro Padre. Por eso Jesús nos enseña a orar, Padre nuestro que estás en el cielo. Qué hermosa cosa que Dios tiene para nosotros y que nos ha revelado estas cosas. Y gracias a Lucas, gran doctor, él que nos dejó esto escrito, que así como los nos elevan a las montañas más asombrosas, entonces que estas cosas también nos eleven espiritualmente para que nosotros podamos gozarnos en la palabra de Dios, pero también gozarnos que el Espíritu de Dios está en nosotros y vive en nosotros. Y qué hermosa esperanza que tenemos, porque una cosa importante, somos hijos de Dios. Increíble, pero ahí está, somos hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Somos seres humanos, pero el Espíritu de Dios mora en nosotros. Próximo capítulo de esta apasionante historia. Jesús, hijo del hombre. Esta expresión es de Daniel. Aquí tenemos una posible ilustración. Miraba yo en la visión de noche, aquí en las nubes del cielo, uno como hijo del hombre venía. Él ve a alguien.
ve muchas cosas Daniel, ¿no? Pero esta es la que como que le llama la atención en este capítulo 7. Ha visto los reinos, ha visto el devenir de la cosa, está en una posición encumbrada en realidad en el imperio babilónico y, y también por supuesto en el imperio persa. Es el único casi que ve dos imperios a la vez y es funcionario de alta jerarquía en ambos imperios. Tiene una cosmovisión impresionante. Yo lo llamo a Daniel el estratega global de Dios. Es de todos los personajes en la Biblia, es tal vez el más calificado técnicamente y espiritualmente, bueno, ni hablar. Él usó esa capacidad para ver estas cumbres también hermosas. Y él ve una cosa que no entiende para nada. Dice, un hijo del hombre. No, habrá sido increíble para estas personas tan imbuidas con la presencia de Dios que ven estas cosas y no entienden realmente cómo puede ser. Pero efectivamente él dice hijo del hombre y ese hijo del hombre es Jesús. Jesús mismo empieza a utilizar esa expresión varias veces, si la habrán leído. Es justamente, se identifica como hijo del hombre. Y aquí lo tenemos entonces con sus discípulos, ya en las últimas escenas, porque a partir de ese momento él es llevado arriba. Y aquí hay una cosa realmente que a mí me fascina, me encanta. Se hace hombre. Dios se hace hombre. Dios se humanizó. Y realmente, siempre yo me crié entre estas cosas, mis padres hablaban mucho de estas cosas y escuchaba a los hermanos hablar y me decían 100% hombre y 100% Dios. Y en mi mente matemática veo que no me cabía esa, yo no la entendía por ese lado. Y después empecé a darme cuenta, en particular en estos últimos años, que, por ejemplo, una persona había nacido en la Argentina. Es argentino porque nace en Argentina. Pero resulta que sus padres, o los abuelos, son italianos o fueron italianos. Eso les dio derecho a tener la ciudadanía italiana, pasaporte, toda la historia, todo legal. Entonces ellos tenían dos pasaportes, el argentino y el italiano. Entonces, ¿qué eran? 100% argentino, 100% italiano. Jesús, ¿dónde nació? En la tierra. Es fundamental que haya nacido en la tierra. Nace como un ser humano, es un terrícola, es un ser humano, ¿sí? Nace, entonces es de la tierra, es hombre. Pero ¿quién es su padre? Su padre es del cielo, es celestial. Así que tiene la doble nacionalidad. Es hombre, pero a su vez es divino. Dios hecho hombre. Y esto realmente, claro, para los mismos que vivían en esa época habrá sonado como, qué sé yo, raro de cualquier manera. Y a nosotros también nos suena particular. Pero lo fascinante es que Jesucristo, siguió siendo hombre. Y él muere en agonía en la cruz como hombre. Y resucita transformado. Es el único caso que tenemos realmente. Porque, Lázaro fue una resucitación. Resucitó en su mismo cuerpo, podemos decir, años después o quién sabe cuándo. Después habrá fallecido Lázaro y se murió. Pero Jesús no. Jesús es otra cosa, es una nueva creación, dice la palabra de Dios. Es un nuevo nacimiento. Entonces, es la cosa muy especial que Dios ha preparado. Entonces, es una nueva creación. Y a partir de ese momento, Jesús resucita a un nuevo cuerpo, un cuerpo transformado, que podemos mirar un par de detalles de eso, pero ese es el que se va al cielo. Por eso entonces, tú y yo
tenemos la esperanza que como seres humanos, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, seremos un día transformados. Y aún si morimos, porque Jesús murió y resucitó. Así que, con más razón tal vez podemos decir, vamos al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí. Hay un himno que cantábamos en una época que tiene una frase que me quedó acá. En el cielo un hombre entró. Y es verdad. Entonces, si entró Jesús, hombre, al cielo, ¿por qué nosotros no? Si somos, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y somos como la doble nacionalidad. Somos personas somos seres humanos, digamos, pero también tenemos esta morada de Dios en nosotros. Somos una nueva criatura. Por eso, tanto insistió Jesús con Nicodemo. Ahí os es necesario nacer de nuevo. Qué hermoso también estas cosas que Dios tiene para nosotros y que podemos disfrutar con muchas ganas. Y, a ver, la misión de Cristo dejó huellas indelebles. Se pueden borrar esas huellas. Las marcas de la cruz no se pueden borrar. Las marcas del costado tampoco se pueden, porque se la mostró a los discípulos, aún transformado su cuerpo. Marcas eternas, que a nosotros, por supuesto, nos ha dado vida eterna. Que Dios nos bendiga entonces en estos pensamientos acerca de la misión de Cristo. Este es el último. ¿Dónde está la sangre? Bien, y aquí tenemos entonces, como digo, las citas sobre este tema que vamos a mirar. A ver, después de que Jesús resucita, hay varias apariciones a los discípulos, también a otras gentes, pero nos vamos a concentrar en uno específicamente. A ver, sabemos que en la cruz se derramó profusamente la sangre. Tenía los azotes, por un lado, los clavos espantosos y terribles, pero también la corona de espinas. Todo eso hace que la sangre, esta inocente, de Jesús, sea derramado. Pero hay un golpe final dado por un soldado romano al perforar con su lanza el costado de Jesús. Y así sale lo último de la sangre y agua, que sería lo último ya que quedaba. Y esta escena entonces es la que justamente que está en Juan, que estaba cerca también de la cruz de Jesús, y allí tal vez lo vemos cuidando a María. Y esa lanza que perfora el costado de Jesús. Una escena realmente desgarradora, humanamente, para que María, la madre, lo vea así también. Juan, el discípulo amado, y la, dureza total de corazón de este soldado que no tiene ningún escrúpulo en perforar ese costado sagrado, podríamos decir, de Jesús, pero hace que brote lo último de la sangre de Jesús. Y entonces la sangre quedó al pie de la cruz. Y esto realmente es sorprendente porque está ahí, sobre el suelo. Cruz. Y aquí vamos a la cita. Cuando Jesús hace su presentación en Lucas 24, los discípulos creen ver un espíritu de Jesús. Se asustan por esa cuestión. Entonces, estando aún las puertas cerradas, etc., los discípulos se asustan. Y Jesús les dice una cosa muy sorprendente. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo carne y huesos. En la parte humana, ¿no es cierto? Pero no mencionó la sangre. ¿Y por qué eso? Porque toda había sido derramada sobre la tierra al pie de la cruz. No tiene sangre. Está toda ahí, sobre la tierra. Jesús volvió a su Padre, pero su sangre quedó en la tierra. Y en la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo
pecado. La frase clave, han dicho muchos especialistas en eso, es esta. Esta palabra de Dios que tiene un poder, casi podemos decir especial, porque la sangre, cuando se menciona la sangre del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, Satanás tiene que retroceder totalmente, porque no tiene ningún poder contra esto, no tiene ninguna capacidad contra esto. Y entonces, qué hermoso es pensar que la misión de Cristo se cumplió plenamente cuando Él derramó su sangre. Queridos hermanos, esto está en 1 Juan 1:7. Jesucristo, misión cumplida. Que Dios les bendiga muchísimo y muchas gracias por su atención de todo esto. Soli Deo Gloria. Es uno de los principios de la Reforma en la cual le damos solo gloria a Dios. Así concluye nuestro tiempo tan hermoso juntos y disfrutándolo. Yo disfruté de preparar esto y espero que ustedes disfruten también al poder ver esto que Dios tiene para nosotros. Siempre es solo para Dios la gloria. Hasta la próxima y muchas gracias. Muy bien, le damos las gracias a nuestro hermano Roberto Jack por habernos traído la palabra de manera virtual, pero también pensándolo un poco, también es bueno desde este punto de vista que la distancia muchas veces hace imposible que podamos tener visitas de hermanos como Roberto o los que estamos teniendo, y sin embargo a través de esta pandemia podemos escucharlos también a ellos. Así que no olvidemos orar por él, por su ministerio, por su familia y el lugar donde el Señor le ha puesto. No nos olvidemos de orar nosotros, los unos por los otros. No olvidemos orar por nuestros jóvenes, adolescentes, que muchos de esos casos están algunos en sus casas y sin mayor apoyo. Así que tengámoslos en oración, tengamos en cuenta nuestros próximos encuentros, aunque virtuales, el miércoles, el encuentro de oración, y también los domingos alrededor de las 11:30 horas en el canal de YouTube poder tener las clases de Escuela Bíblica Dominical y algunos encuentros que también se hacen a través de la plataforma Zoom. Como los últimos domingos estamos haciendo, dejamos ahora esta parte de saludos de algunos hermanos para poder ir viéndonos y no olvidarnos nuestros rostros. Así que nos vemos, les dejo un fuerte abrazo. Hola hermanos, buenos días a todos. Hola hermanos, esperamos que anden muy bien. Les queríamos compartir un versículo que nos hizo muy bien a nosotros. Está en Salmo 51:6 y dice: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Nos hizo muy bien porque en este tiempo pudimos ver la mano de Dios obrar en gran manera en nuestras vidas, en el afuera, con ustedes, y queríamos desearles esta promesa en este versículo, y que sepan que ante cualquier dificultad, ante cualquier cosa que pueda estar pasando, estamos completamente para ustedes. Así que les dejamos un abrazo muy muy grande. Un beso. Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo andan? Bueno, los saludamos. De hace tanto tiempo que no nos vemos y bueno, nunca estuvimos tanto tiempo sin congregar, así que realmente uno extraña a todos los hermanos. Esperemos, hermanos, que muy pronto podamos estar juntos de nuevo. Saludos.